¿Les ha pasado alguna vez que andan con ganas de contar historias? Hablemos sobre eso. Si vieron el video anterior de este canal, sabrán que estamos en modo Storytime cerrando ciclos. Así que hoy venimos con la segunda parte de la historia acerca de cómo estuve trabajando durante 8 años en un startup. En esta parte número 2, les voy a hablar acerca de 3 experiencias. Pero antes, si no han visto la anterior, entonces les voy a dejar el enlace por ahí, en la descripción, para que puedan ir a verlo y que tengan un poquito más de contexto sobre lo que les estoy hablando en este video. ¿Por qué contarles un poco acerca de estos años en los que estuve trabajando en una startup? Principalmente es porque hay muchas lecciones que puedo tener desde ahí y que creo que es valioso poder compartirlas de manera bastante transparente y que se puedan llevar un poquito del aprendizaje. Definitivamente creo que podría hablar por horas sobre situaciones que sucedieron ahí, pero a la larga yo creo que vale un poco más la pena escoger un poco. En estas 3 experiencias también traté de ubicarlas un poco en momentos del tiempo, digamos, tanto algunos personales como algunos que fueron un poco más relevantes para la organización como tal. La primera experiencia de la que les quiero contar es acerca de la no estructura. Realmente, bueno, no quería dejarles ese nombre al final porque suena un poco extraño, entonces pongámosle algo más bonito, digámosle independencia. Por no decirlo de alguna otra manera, que está uno trabajando ahí un poco en la oscuridad. ¿Por qué les menciono esto? En este startup ese fue realmente mi primer trabajo como ingeniero de software, mi primer trabajo formal, por decirlo así, porque realmente en mi familia ya teníamos algunos negocios, nos dedicamos a producir café y ya había tenido que trabajar por ahí bastantes añitos antes de incorporarme, ¿verdad?, como ingeniero. Ahora, ¿por qué les hablo de esta parte como algo de independencia, por decirlo así? Es porque cuando uno empieza a trabajar en una etapa temprana de un startup, realmente se espera hasta un cierto punto que uno sepa qué hacer y que uno busque y que uno simplemente no se quede ahí quieto esperando a que alguien le diga. Entonces es bastante pintoresco porque el primer día, de hecho, que llegué a trabajar de nuevo, cero experiencia en digamos, fuera de ámbitos, digamos, como de empresas familiares, por decirlo así. Y bueno, me dan mi laptop y es como, bueno, aquí está, siéntese aquí, use esta computadora, haga su proyecto. Era un internship, entonces el proyecto ya lo teníamos más o menos conversado, pero ese fue el onboarding, ¿verdad? Ese fue todo el intro. Obviamente había algunas cosas, ¿verdad?, que uno podía conocer de la empresa durante la entrevista como tal, pero ese día fue, siéntese aquí, tome este enlace y empieza ahí a instalar cosas. Y de hecho siempre es bien curioso porque yo les decía, no me dijeron dónde estaba el baño. Y el baño ni siquiera estaba como dentro de las oficinas, sino que había que cruzar por un lugar, entrar como a una casa donde había un perro ahí cuidando la entrada. Me di cuenta cuando pregunté. Y no, realmente no hay nada malo ahí. Ahí es un poco, y por eso hablaba de independencia como tal. Es porque la gente lo que está pensando es realmente en las cosas que tiene que hacer. Y uno tiene que entrar también con esa mentalidad. Entonces, no es como que uno esté a oscuras realmente. Si se fijan, uno siempre tiene gente a la par. Entonces, si puedo dejar una lección de esos primeros días, es primero, la independencia va a estar ahí, hay incertidumbre, no hay estructura. Hay que asegurarse de mantener siempre la proactividad, es decir, siempre tener una idea, tener una propuesta, de nuevo porque hasta un punto se espera que uno sepa qué hacer. Pero no hay que perder de vista la comunicación. Ser independiente no es lo mismo que estar trabajando solo. Entonces, si llega una startup en etapas tempranas, vuelvan siempre su mirada a la gente que tienen a la par, porque es gente motivada, comprometida, que también tiene muchas ideas y no hay que dejar de colaborar. El siguiente punto del que quería contarles un poco es acerca de un pivot. De hecho, podría decir que ocurrieron varios, tal vez algunos no tan claros, por decirlo así, como este que menciono. Pero sí sigue siendo algo bastante... Creo que este es el más trascendental. Entonces, para contarles un poco, en esta parte, básicamente la empresa empezó llamándose Juli Health. Luego Juli Health pasó a ser un producto y la empresa se empezó a llamar solamente Juli. Ahora, ese no es el punto tal vez ahí tan importante, eso es más como una consecuencia
De hecho, me gusta mucho esta foto porque para mí es demasiado Startup Way. Es como le cambiamos el nombre a la empresa, hay que tomar una foto, pero no vamos a ponernos a hacer publicidad otra vez, a hacer otra pancarta. Entonces, vengan ustedes 4, se sientan aquí encima y tapen la parte que ya no es del nombre. Entonces, pues creo que refleja mucho también como la cultura de querer moverse rápido. Pero bueno, ya para entrar en el pivot como tal, el primer modelo de negocios con el que había nacido la empresa estaba basado en el cobro por transacciones. Era una parte médica, entonces se cobraba cada vez que un paciente hacía una cita con un médico, entonces al médico se le cobraba, por decirlo así, el servicio de mercadeo, la conexión con ese paciente. En un punto notamos que realmente eso no era suficiente, ¿verdad? Para poder tener a los usuarios enganchados. Si uno es un médico y está en su oficina y de repente llega un paciente, tal vez uno le pregunta por qué llegó, tal vez no, pero no es tan evidente, digamos, si yo estoy pagando por un servicio que fue lo que me trajo ese paciente, pero a la vez tengo otros canales, tal vez no es tan claro por qué el paciente terminó llegando ahí. En ese momento se hizo un cambio para que el fuerte no fueran las transacciones, la generación de citas como tal, sino poder darle un servicio o un software as a service a los usuarios, donde pudieran percibir el valor constantemente. Además, y ese es tal vez tema para otro día, como modelo de negocios, un software as a service tiene bastantes ventajas, porque se tiene el costo para adquirir un cliente, pero es un cliente que se mantiene durante mucho tiempo. Después de que se hizo el pivot, ahí pasa algo curioso, ¿verdad? Porque usualmente lo que pasa con un pivot es que se detecta un problema, pero después de eso hay que, pues, literal, arrollarse las mangas y ponerse a ver qué hacer al respecto. Es decir, el pivot no resuelve la situación, el pivot lo que hace es dar una dirección, es decir, no vamos a seguir haciendo lo que estamos haciendo hoy, vamos a hacer otra cosa. Y entonces de ahí es, ¿verdad?, a ponerle. Uno tiene que esforzarse quizás hasta más después de hacer el pivot, porque tiene la urgencia y la motivación de decir, ok, este sí parece ser el camino correcto. Tal vez no sea, pero ese parece. De hecho, sí se preservaron muchas cosas de ese momento. Entonces, creo que mucho, ¿verdad?, de la lección de cuando sucede un pivot es primero eso. Saber que se cometió bueno, no necesariamente es una equivocación, pero hay un mejor camino a seguir y hay que hacer commitment al nuevo camino y hacerlo con mucho empeño. A veces cuesta un poco, hay que quizá cerrar el ciclo bastante rápido porque de nuevo es un startup y se trata de avanzar con velocidad. Y al final de cuentas lo que se quiere es validar lo antes posible si el pivot es correcto o no. Entonces hay bastante riesgo ahí y es de esperar que la demanda, la exigencia, no porque alguien trabajen, apúrense, sino porque es lo que hay en el ambiente, me explico, es lo que el equipo quiere lograr en ese momento, entonces la demanda es bastante alta. Por otro lado, también es importante no perder de vista que hay que asegurarse de cerrar ciclos, porque cuando uno está con mucho ímpetu, es muy fácil que siga en automático. No es como que al momento, ¿verdad?, haya que detenerse un montón de tiempo ahí, pero sí hay que asegurarse de que los aprendizajes queden plasmados y muy importante que las personas tengan la oportunidad de hasta un cierto punto desahogarse, porque cuando se hace un pivot inevitablemente se va a desperdiciar un poco de trabajo, por decirlo de alguna manera. Por otro lado, al momento de estar ya al otro lado del pivot, es decir, que ya se ejecutó y se está haciendo, es muy importante asegurarse de seguir manteniendo ciclos, porque si no, puede suceder el mismo problema que sucede muy típicamente al inicio de un startup o cuando se empieza a hacer un producto, que es que se consume muchísimo tiempo antes de empezar a lanzarlo. Entonces es importante asegurarse que después de esa transición sigan habiendo ciclos y que se puedan estar cerrando apropiadamente. Otra lección o el otro punto histórico del que me gustaría hablarles es de cuando ya pasó un poco esta etapa de que se hizo el pivot, ya las cosas se estabilizaron un poco. Y por otro lado, lo que empieza a haber es una demanda por un poquito más de estructura por parte de la gente. Y esto es bastante curioso porque de hecho, al menos en Juli, lo que terminó pasando fue que la estructura surgió como una necesidad también producto de un poquito tal vez del caos de que y caos no me lo tomen a mal, ¿verdad? Es parte como de lo normal de un startup, pero había tanta urgencia, ¿verdad?, por hacer los productos, pero ya el equipo era un poquito más grande que al inicio
Entonces hay cosas como que se empiezan a desordenar en cierta forma, como que ya hay tal vez una carga ahí de gestión un poco más importante y ya no basta con que las personas sean independientes como les dije al inicio. Entonces ya en este punto se empiezan a formar equipos y ya la gente empieza, digamos, a agruparse y a tener como objetivos más chiquititos donde la gente se puede organizar y poder trabajar en eso. Hasta un punto anterior a este, los roles no son necesariamente formales, ¿verdad? No es como que a alguien le dicen, vea, usted es manager, usted es el líder de tal cosa, sino que es algo que sucede muy orgánico. Y en este punto también es normal, digamos, que haya un poquito de caos, por decirlo así, porque hay equipos nuevos que se van a empezar a conformar. Entonces, acá yo creo que lo importante es pensar en mantenerse haciendo lo correcto. Y hacer lo correcto lo digo por dos cosas. Lo primero es, al menos en mi caso, al poder empezar a liderar equipos fue algo que sucedió de manera bastante orgánica y fue porque primero me tocó rotar bastante, ¿verdad? Era como que había algún proyecto que tenía algunos problemas, entonces yo entraba ahí, había otro con otro problema, ya estaba resuelto el anterior, entonces era como de, creo que conviene que pase para acá. Yo soy un maker también, ¿verdad? Cabe destacarlo, es como mi perfil principal. No era como que yo llegara con la intención de liderar nada o de organizar nada, sino que simplemente yo entraba y yo buscaba como darle una vista como un poco holística, ¿verdad? No solamente ver el proyecto, no solamente ver el software, por ejemplo, sino también ver si había algo, digamos, que en lo que podía contribuir en las dinámicas de las personas, en la organización del proyecto, etc. Entonces, a eso es a lo que me refiero. No se trata de hacer estructura por hacer estructura, sino realmente es analizar los problemas que están sucediendo, ver yo cómo puedo contribuir a esas situaciones y de ahí confiar, ver que se pueda hacerlo mejor. No hacer proceso por hacer proceso, porque esa también es otra equivocación. Se han visto en el video en el que hablé sobre Scrum, ya se darán una idea de qué es, si no, vayan a verlo. Hacer proceso por hacer proceso tampoco tiene mucho sentido y lo que hace es desenfocar. Entonces, son etapas donde hay que ser muy intencionales y no dejar de lado el buen juicio, solamente teniendo en cuenta ya hay un poco más de estructura. Además de eso, creo que es muy valioso que cuando empieza a haber una estructura no hay que dejar de enfocarse en la gente. Y yo creo que esta es una de las lecciones más importantes que me llevo, indiferentemente de que sean los primeros días, indiferentemente de que sea el medio cuando se está haciendo un pivot, indiferentemente de que sea cuando llegue una estructura o que entró inversión o que están las cosas creciendo, que está yendo todo muy bien. Al final de cuentas, creo que todos somos personas interactuando, construyendo productos, teniendo experiencias, aprendiendo, equivocándonos. Vale muchísimo la pena experimentarlo de esa forma. Lo que vale más ahí es la experiencia y la manera en que podamos interactuar con otros de una manera genuina, aprender, siendo honestos. Al final de cuentas, creo que cuando termina de darse una experiencia en una startup, es lo que termina uno llevándose, los vínculos que haya podido hacer y el aprendizaje que haya podido tener a partir de ver primero personas, usuarios y después problemas, negocios y demás. Eso es todo por hoy. Queda una parte más de esta entrega que va a salir dentro de algunos días. Suscríbanse para aprender más sobre innovación y startups en InLab.